Entonces este es un circuito en serie y nosotros, como estamos viendo, y lo he explicado en clase, ¿verdad? Los electrones, que es lo que, bueno, qué es lo que sucede en un circuito, pues se crea una diferencia de potencial, porque acá tenemos carga positiva y carga negativa. Entonces, a ver, una diferencia de potencial lo que indica que acá en la carga positiva hay ausencia de electrones, ¿verdad? Y en la carga negativa hay, ¿verdad? Hay exceso de electrones. Entonces, al conectar los dos puntos, ¿verdad? Entonces vamos a generar un movimiento de electrones a la parte positiva hasta que ambos lados de la batería alcancen, ¿verdad? La estabilidad y ya no tenga carga ni positiva ni negativa, ¿verdad? Se vuelva neutro. Entonces, recordemos que es el movimiento real, pero convencionalmente se ha adoptado, ¿verdad? Desde hace muchos años a la hora de analizar los circuitos, que la electricidad se mueve de la parte positiva a negativa, ¿verdad? La corriente. Entonces, en circuitos en serie tenemos las características que, que la corriente total, ¿verdad? Va a ser igual en cada uno de los componentes del circuito. Es decir, la corriente total va a ser igual a la corriente en la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Esta vamos a suponer que resistencia 1, resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces, la corriente que pasa en cada uno de estos componentes va a ser exactamente la misma a la corriente total. Esta es la característica principal que tiene los circuitos eléctricos. Lo otro que hay que recordar antes que lo olvidemos es la famosa ley de Ohm. ¿Cómo vamos a recordar la ley de Ohm? Pues utilizando esta fórmula, voltaje va a ser igual a la intensidad, ¿verdad?, de la corriente por la resistencia que me ofrece este circuito, ¿verdad?, donde está circulando la corriente. Eso es lo que me dice la ley de Ohm. Luego, con esta ley de Ohm, yo puedo despejar y encontrar los otros valores, ¿verdad? Intensidad por resistencia es igual al voltaje, pero yo despejo la fórmula y yo digo que la intensidad va a ser igual al voltaje entre la resistencia. La resistencia está multiplicando, va a pasar a dividir. Usted necesita encontrar el valor de la resistencia, entonces la I está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Y así encontramos ya sea la resistencia total o la intensidad total, perdón, y la resistencia total, o la resistencia en cada uno de los componentes, que es lo que hemos estado aprendiendo en clase, y esto va a quedar de tarea en la tarea número 4. Entonces, característica principal en la corriente en serie es que el voltaje va a ser igual, la corriente, el valor de la corriente eléctrica va a ser la misma en cada uno de los puntos. A diferencia que del voltaje, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, es decir, el voltaje que está en cada uno de los componentes. Como hemos visto, el voltaje se va a distribuir en cada uno de estos componentes. Y decíamos que si acá, supongamos que acá tenemos 2, 3 y 1, el voltaje total, ¿dónde se va a concentrar de acuerdo a lo que hemos visto en clase? Vamos a ver a quién le preguntamos, a don Elmer. Don Elmer, yo tengo 3 resistencias de 1, 3, de 2, 3 y 1 ohmios, ¿verdad? ¿En cuál de esos componentes se va a concentrar el mayor voltaje, de acuerdo a lo que hemos visto en clase, don Elmer? ¿Qué dice don Elmer? O alguien que le ayude a don Elmer, ¿dónde se va a encontrar el mayor voltaje? Se va a concentrar el mayor voltaje. Aquí tenemos dos. En el 3, profesor. ¿Por qué en el 3? ¿Por qué dice Porque que en el conductor 1 y en el conductor 2 se pasan de viaje la energía, mientras que en el 3 se almacena las dos. Bueno, las realmente, dos fuentes de corriente, negativa y positiva. ok, bueno, como dice, ¿quién era que decía? Alexander era. Sí, profesor. Entonces,
El mayor voltaje se va a concentrar acá en la resistencia de 3 ohmios, lógicamente. ¿Por qué? Porque se necesita mayor fuerza, ¿verdad? Electromotriz, se le llama el voltaje, se llama también fuerza electromotriz, para poder mover, para poder hacer pasar todos los electrones en esta resistencia, ¿verdad? Y el caso contrario, el mayor voltaje se va a necesitar en esta resistencia, donde es apenas de 1 ohmio. Entonces, porque la corriente eléctrica, ¿verdad?, va a tener menor oposición ¿verdad? El paso de la corriente eléctrica va a tener menor oposición acá, entonces vamos a necesitar menos voltaje. Entonces, y así sucesivamente, el voltaje se va a distribuir en cada uno de los componentes para poder hacer pasar los electrones. Por eso es que si usted pone acá una batería de muy poco voltaje, entonces no va a la diferencia de potencial va a ser tan baja que no va a poder hacer circular los electrones en ese medio. Como ustedes pueden ver, yo acá tenía una batería de 9 voltios. Entonces, al subir el voltaje a 60 voltios, entonces acá vemos que me genera un mayor fluidez de electrones, ¿verdad? Ahí tal vez ustedes lo pueden apreciar en la pantalla. Entonces, y acá pues entramos a otros detalles. Si nosotros necesitamos conocer cuál es la intensidad de cada uno de estos componentes, es decir, el valor de la corriente, el amperaje que está pasando en cada uno de estos componentes, entonces solamente aplicamos la ley de Ohm, que dice que el voltaje va a ser la intensidad por la resistencia. Nosotros despejamos, entonces la intensidad va a ser el voltaje entre resistencia. La resistencia normalmente la conocemos, nos la dan, es en ohmio, y el voltaje tiene que ser el voltaje en cada uno de los componentes, ¿ya? Entonces, el otro detalle que hemos aprendido nosotros acá, utilizando o analizando estos circuitos, es un valor que nosotros conocemos y lo escuchamos normalmente, es el valor de potencia. La potencia va a ser la intensidad de la corriente por el voltaje. Nosotros podemos encontrar la potencia total conociendo la intensidad total del circuito y el voltaje total de la batería, pero también podemos conocer la potencia en cualquiera de los componentes. Supongamos que la potencia 2 sería la intensidad de la corriente que pasa en ese punto por el voltaje en esa pieza. Entonces, la potencia, que es lo que nos indica, es un valor, ¿verdad?, que nos da la idea de cuánto calor se está generando en este componente. Y la semana pasada, o bueno, en las semanas anteriores, veíamos que la mayor cantidad de potencia se va a generar donde tengamos mayor cantidad o mayor movimiento de electrones. Y supongamos que acá era de 1 ohmio la resistencia el valor de la resistencia de esta pieza, y acá de 3 ohmios. Entonces, decíamos que la mayor potencia se va a generar acá. ¿Por qué? Porque debido a que me genera el mayor paso de electrones, ¿ya?, entonces me va a estar generando me va a generar mayor calor, ¿verdad?, por la fricción que los electrones me está generando dentro de ese componente. Entonces, la potencia, eso es lo que nos indica. Entonces, esto era un circuito en serie, ¿sí? Luego estuvimos analizando la semana anterior este tipo de circuito que estamos viendo en pantalla. En este caso sí es un circuito, ¿verdad?, en paralelo, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de los circuitos en paralelo? ¿Verdad? En los anteriores, en circuito en serie, veíamos que la intensidad era la misma, el valor de la corriente. Ahora acá no, la intensidad total, es decir, la corriente total va a ser igual, ¿verdad?, a la sumatoria de las intensidades. Intensidad 1 más intensidad 3. ¿Ya? ¿Qué va a ser ahora igual en estos tipos de circuitos? Pues va a ser exactamente el voltaje. El voltaje total va a ser el mismo en cada uno de los componentes
da la resistencia del circuito. Esta es la diferencia ahora acá en este caso. En este circuito anterior olvidé, ¿verdad?, comprobar utilizar el voltímetro. Aquí no tengo el voltímetro para medir los voltajes. Yo acá ya tengo los valores. Vamos a hacer esto antes que lo olvidemos. Yo mido aquí el voltaje que está pasando acá en esta. Ahorita yo he puesto esta batería, ¿verdad?, con una carga o una diferencia de potencial de 60 voltios. Entonces acá el voltaje de esa resistencia es de 18 y acá el voltaje de igual de 18, ¿verdad? Pues que tienen las mismas, la resistencia tiene el mismo valor. Aquí serían 36 en esas dos, y acá en esta resistencia tengo un voltaje de 24, es decir, sumamos 16 más 16, aquí hay 16 voltios, aquí 24 voltios. Okay, acá los 16 voltios, ¿por qué no de lo mismo? Porque son las resistencias tienen el mismo valor. Ahora aquí midiendo el amperaje, con el medidor de corriente, con el amperímetro, vemos que en este circuito el voltaje total es de 6 amperios. 6 amperios, bueno, es algo considerable, una corriente considerable en un circuito. Luego nos movemos acá, 6 amperios, y vemos que el amperaje es exactamente lo mismo en cada uno de los puntos del circuito, a diferencia del voltaje, ¿verdad?, que va variando de acuerdo al valor de la resistencia. La resistencia que yo he puesto acá en esta es de 3 ohmios, acá 3 ohmios y acá 4 ohmios. Queda 3 ohmios, acá también 3 ohmios y acá 4 ohmios. Estos son los valores que yo había puesto en este circuito. Ahora sí, sigamos entonces con el otro circuito. Entonces aquí tenemos un circuito en serie. Vimos que la intensidad va a ser diferente en cada uno de ellos, la corriente, el voltaje va a ser lo mismo, y para encontrar la resistencia total es diferente a la circuito de corriente continua. En el otro anterior nosotros sumamos normalmente, ¿verdad? En este caso tenemos que la resistencia tenemos que escribirla de la siguiente forma, en forma fraccional. Yo les decía que en este caso los circuitos paralelos hay que tener cuidado con la resistencia equivalente y la resistencia total, ¿verdad?, porque ya nosotros no nos da tiempo de ver otro tipo de ejercicios, pero cuando hablamos de resistencia equivalente, es decir, que esto yo puedo quitar estos tres resistores que están acá, las resistencias, y puedo poner una sola resistencia, ¿verdad? Quito toda esta y pongo una sola resistencia que me genere el mismo efecto, ¿verdad?, en todo el circuito. Eso significa una resistencia equivalente, ¿ya? Pero entonces también, en vez de quitar las tres, yo puedo quitar estas dos, ¿verdad?, y poner una sola, ¿verdad? Sería en este caso quitar esta y poner acá, ubicar acá una resistencia que me haga el mismo efecto que estas dos resistencias últimas. Eso es lo que nosotros conocemos resistencia equivalente. Cuando hablamos de resistencia total sería cuando nosotros quitamos todas, ¿verdad? Supongamos que esta mide 3 de ohmios, esta mide 2 ohmios, esta mide 4. Entonces yo quito toda esta resistencia y pongo una sola acá. Supongamos un valor de 6, ¿verdad? Supongamos un valor de 6. Entonces esta resistencia me está haciendo el mismo efecto que todas las resistencias juntas, y esto es lo que llamaríamos resistencia total, ¿verdad? Una resistencia que me haga todo el trabajo de estas.
Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando hablamos de resistencia total y resistencia equivalente acá, cuando es en el caso de los circuitos en paralelo, en lo que estamos viendo acá nosotros. Entonces, vamos a confirmar si es cierto, ¿verdad?, que estos, nuestro multímetro, yo acá ya le he puesto valores a la fuente. Le puse 9 voltios, vamos a ponerle más voltaje, vamos a ponerle 25 voltios para generar mayor movimiento. Esta resistencia de acá yo le he puesto 10 ohmios, acá la segunda, no le he cambiado los valores. Vamos a poner acá en la resistencia 1, 3 ohmios. Bueno, como ustedes pueden ver, acá pasó algo. Yo le bajé acá los ohmiajes y acá pues me está indicando que agarró fuego la batería. Por eso es que ustedes recuerdan que hay un caso que ustedes se les recalentaba la batería. Okay, entonces vamos a poner aquí 10 ohmios. Vamos a dejarlo en 6 ohmios porque si no se agarra fuego la batería. Acá la vamos a poner en 10 el segundo, y el tercero lo vamos a dejar en 25 ohmios. Ok, entonces como nosotros hemos visto, el que tiene menor valor de ohmiaje va a permitir mayor cantidad de movimiento o el paso de electrones, a diferencia de este que tiene una resistencia mucho mayor, entonces va a restringir el paso de electrones. Entonces, según las propiedades de los circuitos en paralelo, donde dice que el voltaje va a ser igual, el voltaje en cada uno de los componentes va a ser exactamente el mismo al voltaje total. Yo le he puesto acá una batería de 27 voltios, vamos a ver. Así es, vamos a ponerle 25 voltios mejor. Vamos a ponerle una batería de 25 voltios para ver los valores. Entonces, vamos a configurarlo primero, ¿sí? Okay, entonces yo después ubico acá mi multímetro digital y veo pues que me está marcando 24.9, vamos a ver, no lo dejé correcto, está 25 voltios. Entonces, característica de los circuitos en paralelo, el voltaje va a ser exactamente el mismo en cada uno de los componentes. El voltaje total va a ser igual al voltaje 1, 2 y 3, es decir, en cada uno igual a cada una de las resistencias. Pero en caso de la corriente ya va a haber una variación. Yo ubico acá el medidor de amperaje, dice que está circulando una corriente total de 7.53 amperios. Luego yo me voy moviendo y me ubico acá adelante y detrás de esta resistencia, y dice que acá está pasando 4.17 amperios. Yo me muevo más para acá. Acá hay 3.36 amperios antes que llegue a estas dos, a la resistencia 1, a la resistencia 2 y 3. Este sería 1, 2 y 3. Entonces 3.36, pero ¿qué pasa acá? ¿Verdad? Y aquí la corriente que entra se divide, ¿verdad? Y acá entra 2.55 amperios y acá entra otro 0.86 amperios. Entonces, si nosotros sumamos cada uno de los amperajes que están saliendo y están pasando en cada uno de las resistencias, entonces nos va a dar la intensidad total de la corriente. ¿Okay? Y si nosotros quisiéramos saber la potencia o el calor que se está generando cada una de las componentes, entonces utilizamos la fórmula potencia igual voltaje por la resistencia. Y nos vamos a dar cuenta igual
que en la resistencia que tenga menor cantidad de ohmiaje va a haber mayor potencia, mayor generación de calor, para que las resistencia que tiene menor o mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica. Sobre esto también, la semana pasada también estuvimos aprendiendo sobre la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff son dos. La primera es la ley de nodos. La ley de nodos que nos dice que la sumatoria de la corriente eléctrica va a ser igual a cero en un nodo. Lo podemos representar de esa manera. Pero también podemos representarla de otra manera. Decir que vamos a escribirlo aparte. Para terminar esto y este resumen de los circuitos y ya pasar a lo nuevo. Vamos a hacerlo rápido esto. Bueno, vamos a hacerlo acá para no trazar. Okay, la ley de Kirchhoff me dice que los nodos... La semana pasada no dejó tarea, ¿verdad? Le dije un adelanto de que fueran analizando un circuito complejo. Ahí lo dibujé yo en la pizarra. Pero para resolverlo tienen que utilizar este simulador. A esa tarea 4 le voy a... entonces esta semana se sube ese ejercicio. Sí, pero le voy a anexar esa tarea, unos ejercicios de circuitos en serie y paralelo, para que vayamos practicando para el examen. Eso lo voy a subir hoy, si Dios quiere, el archivo en PDF. Y si me da tiempo hoy, subo hoy lo del cuestionario, más tardar el fin de semana. Porque ustedes van a resolver un ejercicio en su cuaderno y después resolver el cuestionario, pero recuerden que no va a ser exactamente igual. Entonces suba todos los ejercicios de tarea en el PDF. Así es. Entonces la tarea 4 van a ser ejercicios de esto y la tarea 5 recuerden que llevar un circuito a clase con una bujía LED, una batería, una bujía LED y una resistencia. Esa va a ser la tarea 5. Ok, entonces la ley de nodo nos dice que la corriente, la sumatoria de las corrientes que entran en un nodo va a ser igual a la sumatoria de las que salen. Es decir, sumatoria de intensidad va a ser igual a 0. O también podemos escribir de la siguiente manera: la sumatoria de la corriente que entra, o de la intensidad, va a ser igual a la sumatoria de la corriente que sale. Esta es la ley de nodos de Kirchhoff. La otra ley de Kirchhoff me dice que la sumatoria del voltaje en un nodo va a ser igual a 0, es decir, en estos nodos. También lo podemos plantear de la siguiente manera: la sumatoria del voltaje, ¿verdad?, va a ser igual a la sumatoria de la intensidad de la corriente por la resistencia, ¿verdad? En este caso ya no es de nodos, sino estamos hablando de la malla, es decir, esto que está acá es una malla. Este sería la otra malla y la otra malla. Serían acá 3 mallas. Entonces, esto se cumpliría para este caso. Nosotros hicimos un ejercicio de esto en clase. Entonces, aquí terminamos este pequeño repaso de los circuitos en series y circuitos en paralelo. Ahora vamos a lo que nos queda en los últimos 15 minutos. Vamos a introducir un tema nuevo, un concepto nuevo, que también es muy interesante, y las próximas semanas espero que no se pierdan, vamos a resolver ejercicios de esto en clase y posiblemente de esto sería la tarea número 6 del segundo parcial. En esta unidad nosotros... ¿Qué dice? Ahí hay que dibujar bastante. No le escucho bien, ¿habría que? Que si hay que dibujar bastante en ese tipo de ejercicios. Bueno, no tanto, no hay que dibujar. Siempre recuerden llevar sus colores, ¿sí?, su estuche, pues para que sea más divertida la clase, ¿no? Ya, entonces todo depende de usted. Entonces acá hoy solamente vamos a aprender 3 conceptos ya de la unidad que se llama óptica geométrica. El concepto es reflexión, difracción y refracción. Vamos a ver utilizando nuestros simuladores qué cosa es eso de reflexión, difracción y reflexión. En naturaleza, la luz tiene características reflectoras, refractoras y difractoras, ¿verdad? Acá yo tengo
este sería un rayo, ¿verdad? Sería una lamparita que me está transmitiendo una luz láser, ¿verdad? Si usted hace este experimento en su casa, si tiene una luz láser ¿verdad? Y lo quiere hacer, usted va a darse cuenta de que parte de esta luz que es transmitida, también se le llama rayo incidente, se rebota en una superficie, ¿ya? Y entonces esto es lo que nosotros llamamos como reflexión. Una parte de esa luz se va a reflejar, pero hay otra parte de ese rayo de luz que va a entrar al otro medio. Acá yo tengo agua, ya, pero no necesariamente tiene que ser agua, puede ser vidrio. Yo acá tengo una lista de diferentes materiales, agua, puede ser alcohol, glicerina, pues ya un medio líquido, pero también puede ser, vamos a ampliarlo un poco, ya, pero también pueden ser sustancias sólidas, ¿verdad? Como diamante, vidrio, zafiro, ámbar, hielo. Entonces, la luz normalmente siempre pasa de un medio a otro. Entonces, al pasar de un medio a otro, va a generarse lo que se le conoce como refracción. Se llama refracción de la luz. Luego con otro simulador vamos a analizar lo que es difracción. Entonces, la reflexión y refracción sucede en este caso cuando la luz pasa de un medio a otro, ¿ya? Y acá nosotros tenemos que aprender lo que conocemos la ley de Snell. Nosotros tenemos mucho tiempo de estar conociendo muchas leyes, ¿verdad? Creo que al final vamos a ser abogados, ¿verdad? De tantas leyes, ¿verdad? Entonces esto se llama ley. Vamos a escribirlo para acá. La ley que vamos a aprender hoy se llama ley de Snell. Toda la parte teórica yo lo comparto los videos para que ustedes lo vean. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Snell? La ley de Snell se representa, hay varias formas, las variables, ¿verdad?, que lo escriben, pero esta sería una forma más común, sería n sub 0 va a ser igual a teta sub 0, ¿verdad? Puede ser alfa sub 0, ¿verdad? El nombre del ángulo ustedes lo ponen. N sub va a ser igual a n por seno de teta. Ya, en este caso lo he escrito de esta manera, pero ahí ustedes ven los materiales que yo les comparto, los libros y los documentos, pues muchas veces al ángulo le ponen otro nombre. Acá le ponen n sub 1, aquí le ponen n sub 2, y después aquí le ponen ángulo 1 y ángulo 2. Entonces, ¿qué es lo que me indica? ¿Qué significa esta fórmula? Esta fórmula me está diciendo que hay una relación entre el ángulo del rayo incidente con el ángulo del rayo refractado. Es decir, este ángulo sería el ángulo del rayo incidente, teta sub 0, y este otro ángulo sería el ángulo de mi rayo refractado. Y estos ángulos tienen una relación, está relacionado con este valor n. ¿Y qué cosa es el valor n? ¿Verdad? Este n es lo que se le conoce el índice de refracción. Y ese índice de refracción, ¿qué es lo que nos va a indicar? ¿Verdad? El índice de refracción nos da una idea de cuán sería una idea de cuán el material, de cuán no me recuerdo la palabra, de la solidez de ese material, ¿verdad? Y es que están concentrados, ¿verdad? Se me fue la palabra, ¿verdad? La densidad es la palabra. El valor n, ¿verdad?, que se llama índice de refracción, n es índice de refracción,
nos va a dar una idea del tipo de material, ¿verdad? Y qué tan denso que es. Si ustedes buscan una tabla, yo creo que ahí yo les comparto un archivo y en los videos salen unas tablas sobre índice de refracción, y entonces ustedes van a ver que ese índice de refracción van a ir aumentando, ¿verdad? De acuerdo al tipo de material, ¿verdad? O qué tan denso es el material. Entonces acá yo tengo índice de refracción para sustancias líquidas. Entonces el índice anda de 1.3, 1.36, 1.32, 1.5, 1.35, 1.6. Ya si nos vamos al índice de refracción de la sustancia sólida, ustedes van a ver que los índices de refracción son más altos. Ya todos superan, la mayor parte, ¿verdad? A excepción del hielo, todos superan los índices de refracción de estas, que normalmente de los líquidos es 1.36, mientras que el índice de refracción de los sólidos 1.5, 1.76, ¿verdad? Hay varios valores. Entonces, el índice de refracción lo que nos da la idea de cuán denso es ese material. Entonces, y ese índice de refracción, ¿qué es lo que en qué va a incidir? Pues va a incidir en la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? Es 3 por 10 a la 8. Ahora aquí tengo el valor, que son 300.000 kilómetros por segundo. ¿Verdad? Entonces, la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. En el aire hay una pequeñísima y ligera variación, pero es mínima, ¿verdad? No causa ningún efecto. Entonces, por tanto, nosotros podemos, ahí me escribió Stewart, dice que es 299.792, ¿verdad? Del valor de la velocidad de la luz en el aire. Entonces, pero normalmente nosotros trabajamos con este valor redondeado de 300.000 kilómetros. Entonces, la luz, al pasar del aire a otro medio, poco más denso, como el agua, ¿verdad? O sea, sustancias líquidas y sólidas, entonces su velocidad va a variar, y entonces al variar una velocidad, también hay una variación en la onda, en la longitud de onda, que lo vamos a ver, como le digo, en física 3. La luz, ¿verdad? Es catalogada como una onda electromagnética. Entonces, en la onda electromagnética se representan más o menos de esta manera, ¿verdad? Algo así se representan las ondas, ¿verdad? Como tipo ADN. Bueno, acá, bueno, aquí no lo dijo bien. Vamos a buscar acá un simulador para que lo veamos bien, cómo es que el comportamiento de la luz, para que entendamos eso, para que vayamos adelantando sobre las ondas. Bueno, no lo tengo, eso a lo mejor lo voy a presentar la próxima semana en clase para buscarlo con tiempo. Entonces, al pasar entonces la luz de un medio menos denso, uno más denso, entonces me va a generar esta refracción. Entonces, y este ángulo, este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de refracción. Ahí en un documento que le comparto, el ángulo de incidencia le ponen como ángulo I y acá le ponen como un ángulo R, ¿verdad? Pero esos ángulos se miden en grados, ¿verdad? Bueno, normalmente los medimos en grados, pues, pero también podemos trabajarlo en radianes. Entonces, otra característica, ¿verdad? de la reflexión de la luz o de los rayos es que este ángulo θ sub 0 va a ser exactamente al mismo ángulo, ¿verdad? de la luz reflejada. Entonces, si acá yo tuviera 30 grados, ¿verdad? Recordemos que el ángulo de incidencia va a ser con respecto a una línea horizontal que nosotros tracemos. Es decir, acá tenemos una línea horizontal, entonces a partir de esa línea horizontal nosotros medimos nuestros ángulos, el ángulo hacia el rayo reflejado. Ya, si es hacia la luz de incidencia, al rayo de incidencia, entonces ese ángulo se mide desde acá.
Y luego para medir el ángulo de refracción, entonces se mide de esta línea normal. O sea, esta línea normal tiene que estar a 90 grados con respecto a la superficie. Es decir, si esta superficie estuviera algo así inclinada, entonces la línea normal ya no sería esa línea perpendicular que estamos viendo nosotros. Ya no sería esta. Vamos a borrarlo. Supongamos que la superficie está inclinada. Entonces, este ya no sería mi eje, por así decirlo, sino que ahora va a tener que ser este otro eje, porque tiene que estar a 90 grados con respecto a la superficie. ¿Ya? Entonces, este sería, ¿verdad?, mi eje, ¿verdad?, donde yo voy a medir mi ángulo de incidencia. Se le conoce como la normal. Entonces, si mi rayo de luz, si mi rayo de luz viniera de esta forma, entonces ella se va a reflectar de esta manera. Entonces yo voy a medir mi ángulo de incidencia desde la normal, es decir, una línea imaginaria que va perpendicular a mi superficie del líquido. ¿Okay? Entonces estas son características que sucede, que tiene la luz, ¿verdad?, al ser reflejada y refractada de un medio a otro. ¿Ya? Entonces, como vemos, ¿verdad?, el ángulo de incidencia va a ser igual siempre al ángulo de la luz reflejada, pero va a haber cierta variación, ¿verdad?, con el ángulo de refracción. Acá esto sucede, jóvenes, cuando el ángulo, esta característica, que esta luz reflejada se va a girar un poco a la izquierda buscando la normal. Eso va a suceder cuando pase de un medio menos denso a uno más denso, como el aire al agua. Pero ¿qué pasa si fuera al revés? Supongamos que acá arriba yo tenga agua, ¿verdad? Vemos que cuando la luz pasa, ¿verdad?, de un medio a otro medio igual, ¿verdad?, no sucede nada, simplemente las de luz siguen la misma dirección, no hay ninguna variación. Pero cuando esa luz, ¿verdad?, pasa de un medio más denso a un medio menos denso, como el agua, acá arriba yo tengo agua y acá abajo tengo aire, entonces ¿qué va a suceder? Pues siempre va a suceder las mismas propiedades de reflexión y refracción. Este es mi haz de incidencia, mi luz de incidencia o rayo, ¿verdad?, que sigue esta dirección. Este va a ser mi ángulo de incidencia. Vamos a ponerle alfa, más bonito alfa, que va a ser exactamente igual, ¿verdad?, al ángulo de mi rayo que sea reflejado. Vemos que acá este rayo se reflejó, ¿verdad?, al pasar antes no pasó al aire, sino que se reflejó acá dentro del medio. Pero esta otra haz de luz, la mayor parte, pasó al siguiente medio, que era el aire, y hizo una refracción. Pero ¿cuál es la característica acá? Que el ángulo es mayor, es decir, en el otro caso, cuando pasa un medio menos denso, no más denso, esta refracción o esta haz se gira hacia la izquierda, ¿ya?, más para acá, hacia la izquierda, siguiendo la ruta de la normal. Pero cuando pasa un medio más sólido, más denso o no menos denso, esta refracción se jala más hacia la derecha, o sea, hacia la parte opuesta de mi línea normal que tengo acá, ¿ya? Entonces, estas son las características que tienen los rayos al pasar de un medio más sólido, ¿no?, de un medio más denso a un medio menos denso como el aire. Siempre va a suceder la misma propiedad, ¿verdad? Ahora, también otro detalle que hay que ver, que hay una característica cuando sucede esto dentro de un medio sólido, por ejemplo del agua. Cuando va a pasar del agua al aire, hay un ángulo crítico donde no nos va a permitir, ¿verdad?, que esa haz
se refracte, es decir, que pase al otro medio. Va a haber un punto, ¿verdad?, cierto ángulo donde esa luz se va a ver reflejada siempre hacia el interior del líquido, ¿verdad?, suponiendo que fuera una piscina o algo así. Ahora, la última característica que vamos a aprender de la luz, aquí ya vimos reflexión, vemos que esto es reflexión, y a esto es refracción. Reflexión y refracción. Y la última característica se le llama difracción. Y para ver eso vamos a utilizar este simulador. Estaba buscando uno que me permitiera uno que tuviera solamente una rendija. Acá yo tengo dos, ¿verdad?, porque esto es lo que demuestra es otra cosa. Esto lo vamos a ver en física 3. Pero en la difracción lo que me indica es que si usted dirige un haz de luz, ¿verdad?, como un láser, que es una luz monocromática, y la hace pasar de una rendija muy pequeña, ¿verdad?, de la punta de una aguja o de un alfiler, este haz de luz va a tener la característica de que se va a difuminar. ¿Ya? Ese haz de luz va a seguir más o menos estas direcciones. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como difracción, ¿verdad?, que al continuar pues va a causar, ¿verdad?, un efecto acá. Si usted tiene dos rendijas, va a causar un efecto que se le llama la palabra no recuerdo, es que la luz, estas ondas de luz que vienen de acá abajo con lo que vienen de acá arriba, se van a superponer en algunos casos, ¿verdad?, y en otras se van a sumar, ¿verdad? En las partes que hay luz es que ellas se están sumando, superponiendo, y en este otro caso, en las partes más oscuras, ¿verdad?, ahí los haces de luz van se dice, va a causar un efecto opuesto a la superposición, ¿ya? Entonces ella va a causar acá una línea oscura. Entonces esto que está acá es lo que se le conoce difracción, ¿verdad?, que pasar un haz de luz sobre un pequeño orificio va a causar que mi haz de luz, ¿verdad?, siga estas direcciones, ¿verdad?, que va a depender del tipo de color de luz. Recuerden, ¿no?, para ir adelantando para física 3, que la luz está compuesta realmente de varios colores, ¿verdad? La luz del sol, la luz blanca, está compuesto de varios colores. ¿Y cómo lo demostramos eso? Pues eso se descubrió hace muchos años al hacer pasar un haz de luz, ¿verdad?, en un prisma, ¿ya? Y entonces, y acá en este prisma se produce lo que nos dice la ley de Snell, ¿verdad? Aquí tenemos una recta normal a la superficie del prisma. Entonces la luz viene acá, entonces ella me va a causar una refracción, ¿verdad?, hacia acá, y luego aquí pasó de un medio acá del aire, ¿verdad?, pasó de un medio menos denso a más sólido, entonces sucede una refracción. Luego al pasar acá a esta otra parte de la otra cara del prisma, se genera otra normal, y esa normal es perpendicular a la cara del prisma, ¿verdad?, que sería esta que está acá. Entonces al pasar de este medio sólido del prisma a otro medio menos denso que el aire, ¿verdad?, siempre me va a generar, ¿verdad?, una refracción, ¿verdad?, en esta posición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque ya nosotros podemos ver acá varios colores, porque la luz blanca está compuesta de varios colores, ¿verdad?, y cada uno de esos colores ellos tienen ondas diferentes. Es decir, hay unas que se mueven, pongámosle de esta manera, con una longitud de onda así. Otras pueden tener una longitud de onda más pequeña, entonces se mueven de esta manera, y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando todas estas ondas se unen o van juntas? Entonces la luz se ve blanca,
¿ya? Pero hay momentos que nosotros las podemos separar, como en este caso. Entonces, primero, como esta luz violeta, ¿verdad? Tiene una longitud de onda un poco más pequeña, entonces va a salir más rápido que la otra roja, que tiene una longitud de onda mucho más grande, ¿ya? Esto se le conoce, ¿verdad? Los que estudian telecomunicaciones, ¿verdad? Tienen que aprender de esto, a manejar bien esto. Vamos, como digo, esto se mira en física 3. Esto se llama espectro visible de los humanos, ¿verdad? Esto lo que me indica es que la luz o los colores tienen diferentes longitudes de onda, y entonces cada una se comporta diferente, y por lo tanto una tiene frecuencia más alta y otra con frecuencia mucho más alta. Por eso ustedes han escuchado que nosotros no podemos estar expuestos a los rayos X o a los rayos gamma, porque estas luces se mueven hacia la izquierda con unas frecuencias muy grandísimas, muy grandes, pero con una longitud de ondas pequeña, es decir, se mueve más o menos así. Mientras que el infrarrojo, que es la luz roja, se mueve con longitudes de onda mucho más grandes. Entonces, en las longitudes de ondas muy pequeñas, entonces se mueve una gran cantidad de energía, que eso, como son tan pequeños el tamaño de nuestras moléculas o nuestros átomos, puede distorsionar, ¿verdad?, la información que hay entre los átomos y causar cáncer o algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso se refiere, por ese motivo es que la luz, ¿verdad?, al pasar, por ejemplo, en este caso, por un prisma, entonces los colores más violeta, ¿verdad?, van a salir primero que los colores rojos, ¿verdad? Ya, entonces, para ir concluyendo, entonces, la luz, para la semana que viene vamos a analizar esto, ya no nos da tiempo, yo les comparto ahí los iluminadores para que los vayan viendo. Estos son los efectos de los tipos de espejos. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a hacer ejercicio también sobre esto, sobre los espejos planos, cóncavos y convexos, ¿no? Que esto es parte de la óptica geométrica. ¿Okay? Y también la próxima semana vamos a hacer ejercicios sobre de esto también, de la ley de Snell, que a esto pues ya va para examen. Posiblemente por una tarea de segundo tiempo, la tarea 6, y luego pues lo vamos a evaluar en los exámenes para que no se pierdan, por favor. No sé si alguien tiene algún aporte antes de pasar a la asistencia.